ANCAP, sus tarifas, sus costos y su modelo de negocios vienen siendo un tema de discusión permanente en la agenda política. Una parte de la polémica tiene que ver con los criterios para fijar el precio de los combustibles. Este martes, el gobierno resolvió mantenerlos incambiados, a pesar del aumento del costo del petróleo en los mercados internacionales de referencia. En paralelo a esta discusión, el gobierno tiene otro frente de disputa relativo a ANCAP. La semana pasada el directorio de la empresa decidió por mayoría lanzar un proceso competitivo para buscar un socio privado en el sector producción de Portland, una medida que generó críticas en el Frente Amplio y también en el sindicato. De esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ingeniero Paganini, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, saludos a la audiencia. Se termina el mes de septiembre, llega el momento de revisar las tarifas de los combustibles según el nuevo sistema creado en la Ley de Urgente Consideración y que se está aplicando desde junio, y el Poder Ejecutivo anuncia que esta vez no habrá variación en los precios, ni subirán ni bajarán. ¿Cómo se llegó a esta decisión en un contexto en el que, como yo decía, el petróleo viene aumentando en los mercados internacionales? Bien, nosotros pusimos a funcionar en agosto un sistema que básicamente tomaba en cuenta el precio paridad de importación que dictamina la URSEA y que lo dictamina a partir del 25 de cada mes. Y ese precio paridad de importación es para los combustibles, pensando que si fueran importados, ¿cuánto costarían? Digamos. Por eso paridad de importación. Y a eso le reconocimos además unos sobrecostos que tiene el sistema uruguayo de combustibles y que tiene que absorber ANCAP. Algunos de ellos son propios, otros de ellos son por subsidios y demás, que le sumamos 3 pesos. Con esa lógica, uno tiene un mecanismo bastante automático de fijación de precio de los combustibles mensual, más allá de que la ley establece que es en base al informe de ANCAP y en base al informe de la URSEA que el gobierno toma la decisión del precio en la puerta de ANCAP, lo que se llama el precio en planta, y también el precio final al público. Que son 2 precios distintos, porque en el fondo, en el medio, hay una cadena de distribución, hay impuestos, hay un montón de cosas. Efectivamente, en esa metodología, aplicada a este mes, hubiera dado un aumento leve en la gasolina y un aumento bastante mayor en el gasoil, porque como se toman en cuenta los precios internacionales de esos productos, de la gasolina y del gasoil, no del petróleo, pueden variar un poco diferente que el petróleo. Y el petróleo en general tuvo una suba en todo el mes y en estos días también un poquito más, o sea que claramente se anticipaba una suba. Lo que sucedió también es que el gobierno en esa metodología no tomó en cuenta que podía haber situaciones excepcionales vinculadas con el desarrollo de los negocios de ANCAP. Y las hubo porque ANCAP durante todo el primer semestre y hasta hoy está vendiendo un negocio paralelo, que es el negocio del gasoil para UTE, un volumen importante que le generó unas ganancias importantes. Entonces lo que nosotros tomamos en cuenta es, bueno, con esas ganancias extraordinarias, si tenemos los sobrecostos por un lado y los reconocemos, también reconozcamos que a veces podemos usar, que como es una ganancia extraordinaria, no es una ganancia estable, no será para siempre, pero sí podemos usarlos para no subir el combustible en este periodo y tal vez podamos mantenerle el criterio algún mes más. Veremos cómo sigue tanto el petróleo como el negocio de ANCAP. Entonces tomamos esa decisión porque nos parece importante para la población poder mantener los costos relativamente bajo control, que ya son bastante altos. Sí, decía yo, es una buena noticia, ¿no? Fue una buena noticia que los combustibles no aumentaran en este contexto. De todos modos, sorprendió y abrió polémica, ¿no? No siguió el mecanismo que el gobierno venía impulsando, con el cual se anunciaba que iba a desaparecer la discrecionalidad. Y hubo críticas, por ejemplo, políticas, pero también de economistas, ¿no? Usted ya sabe de memoria lo que dijo, por ejemplo, Javier de Aedo, de Ripley: el razonamiento no resiste el menor análisis, las reglas se hacen para cumplirse, cuando sirve y cuando no. Cabe suponer que esta decisión es consecuencia de que habrá un referéndum, como la postergación de la reforma previsional. Eso dijo de Aedo, pero también Aldo Lema señaló: la discrecionalidad vive y lucha. Entonces, ¿cómo observó esa
discusión? Cada uno puede decir lo que quiera y atribuir intenciones, lo cual de ninguna manera me voy a hacer cargo de las intenciones que dice el economista y amigo Javier de Aedo. Lo que sí es claro es que en nuestro mecanismo lo primero que importa es la transparencia. Y tenemos un mecanismo que dice cuánto debería valer el combustible de acuerdo a esa metodología. Pero también hay, y así está establecido en la ley de urgente consideración, la posibilidad del Ejecutivo de tomar la decisión de fijación de tarifas. Lo que hacen los demás informes es informar al Ejecutivo, valga la redundancia, y dar un valor proyectado, que en este caso daba, como dije, algún aumento. Lo que usted dice es que el texto de la ley no aseguraba que el ajuste quedara determinado automáticamente. Exactamente. Por eso, cada mes, el ministro que habla, la ministra de Economía y el presidente firmamos un decreto fijando las tarifas cada mes. Lo cual es un trabajo burocrático un tanto cansador, pero bueno, es lo que hay que hacer porque así está establecido. Ahora, lo que... ¿Es cansador qué cosa? ¿Qué? ¿Qué es lo que es cansador? Todos los meses firmar ese decreto. Y comunicar y hablar. Comunicar. Se generó una obligación importante para el gobierno. Y nosotros para vamos a mantener la transparencia de informar lo que le da, lo que daría la metodología. Lo que pasó es que hubo una situación extraordinaria que no previmos cuando establecimos la metodología y que es importante, porque ANCAP ofreció en el primer semestre una ganancia de 39 millones de dólares. Y además la va a seguir generando porque durante el mes de agosto y septiembre también hubo exportaciones muy fuertes de energía a Brasil, que está en una situación energética especial, que están usando gasoil de ANCAP. Entonces eso le aumenta el volumen, al aumentarle el volumen le aumenta las ganancias, porque esa parte no cubre los costos fijos. Y esos fondos, ¿por qué no usarlos para mantener los combustibles? Y sí, la metodología fija un número y la verdad que estas ganancias extraordinarias no estaban contempladas y las queremos. Así como sí contempla sobrecostos que son más estructurales, también estas situaciones pueden ser aprovechadas por el Ejecutivo, y así lo hicimos porque la verdad que nos parece que vale la pena no atarse de manos a una situación y castigar la economía por eso. Evidentemente ese dinero se puede acabar en algún momento y habrá que volver a la metodología. Sí, Pablo Rosselli, por ejemplo, dijo: el gobierno da marcha atrás en su intento de pasar a un manejo menos discrecional de los precios de los combustibles. Destacó que la decisión parece positiva porque evita una suba, pero añadió: si el petróleo no baja, en algún momento será necesaria una suba para mitigar el impacto fiscal. Tiene razón Rosselli. Lamentablemente el petróleo sigue subiendo, hoy está en $79. Cuando empezamos a discutir estas cuestiones estaba en 70, 68. El mundo está pujante en la recuperación y también en la recuperación de stocks. Y eso lleva a que durante este año, desde diciembre del año pasado hasta ahora, ya llevamos un 100% de aumento del precio internacional del petróleo. Uno no puede hacer magia, pero estamos tratando de moderar la situación. Pero bueno, usted lo dijo al pasar, ¿está bien entonces resumir que la nueva fórmula de ajuste de tarifas no se pensó en todos sus detalles? Sí, está bien tomar en cuenta que la fórmula no previó que podía haber estas situaciones. ¿Se la modificará? No, la fórmula va a seguir y vamos a seguir publicando lo que debería dar. Lo que pasa es que si tenemos este tipo de reservas que podemos recurrir, ¿por qué no recurrir? Digamos? Pero va a quedar explicitado que hay un elemento más que puede jugar. Sí. De ahora en adelante. Sí. Y no aparecerán otros después, porque ahora es por el balance de ANCAP. No puedo saber lo que va a pasar en el futuro, Emiliano. No, se lo pregunto por ese tema de las reglas de juego claras y estables, ¿no? Que se suponía que era lo que se iba a buscar. Sí, bueno, estamos buscando transparencia, que la gente sepa todo lo que estamos diciendo. Toda esta discusión nunca lo hubiéramos tenido en el sistema anterior. Es más, tuvimos 6 años de baja del petróleo que no movieron las tarifas y nadie hablaba de esto. Creo que es un paso importante, tener los problemas sobre la mesa, y los hemos puesto sobre la mesa los problemas que hay, y también tener la posibilidad de discutir por qué el combustible vale una cosa o vale la otra. Y creo que en eso es un avance en la transparencia que vale la pena resaltar. Seguimos en diálogo con el ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Ahora, a propósito de UTE, que quedó mencionada al pasar recién. Estos resultados extraordinarios del balance de ANCAP en el primer semestre, 39 millones, ¿no? Sí. 39 millones. Esos que permitieron mantener el precio de los combustibles se deben principalmente a la exportación de energía eléctrica que UTE viene realizando a Brasil, para la cual no le está alcanzando
con la electricidad de fuentes renovables, ¿no? Está teniendo que encender las centrales térmicas que funcionan con fuel oil de ANCAP. Le compra fuel oil ANCAP, bueno, eso es lo que recién aparecía mencionado. ¿Cómo analiza este negocio? En el gobierno, ¿cómo se está viendo este negocio, de algún modo también no previsto? No previsto en estos términos. A ver, vamos por partes. Es con gasoil, la mayor parte. Gasoil. Algo es con fuel oil. Gasoil en Punta del Tigre y fuel oil puede ser acá en los motores de la bahía, en la Central Valle. Lo que hay es una sequía importante en Brasil y un rezago de inversiones en Brasil que hacen a un aumento de la demanda de exportación, lo cual para el Uruguay es algo muy positivo. No es nuevo que exportemos energía, sí, este año ha sido un año récord. Tenemos una interconexión en Melo, a partir de la conversora, que tiene 500 megavatios de potencia para invertir para un lado o para el otro, para intercambiar energía para un lado o para el otro. Otra en Rivera de 70, han estado a full todo este tiempo, enviando energía a Brasil. Incluso hemos enviado energía a Brasil a través de Argentina también. ¿A través de Argentina? Sí, pero también en la interna hemos tenido que recurrir más a la térmica este año, porque también aquí hemos tenido déficit hídrico que ahora está bastante superado. O sea que en general tenemos un contexto regional de falta de agua que ha generado demandas fuertes y que se van a sostener aparentemente por algún mes más. Y todo eso, en realidad, siempre dijimos, bueno, tenemos un excedente de energía en Uruguay, ojalá podamos aumentar los negocios de exportación, está pasando. Estos son negocios de oportunidad. Claro, son casualidades, digamos, porque por ahí hay un problema climático de por medio. Sí, digamos que el comercio de energía, como cualquier comercio, es algo positivo siempre, ¿no? Porque si Brasil no tuviera la posibilidad de comprarnos a nosotros, estaría con una energía carísima y salvaje con fallas. Y el día que Uruguay tenga el problema, también ha pasado lo mismo. O sea que poder intercambiar, por lo menos, palía situaciones difíciles. En este momento, bien difíciles para los brasileños, y nosotros estamos aprovechando la oportunidad de tener una infraestructura interconectada tanto con Brasil como con Argentina que nos permite este tipo de intercambio que para todos los países son sanos, a veces irán en un sentido, a veces irán en otro. Uruguay tiene una capacidad de generación excedentaria que lo posiciona bien para ser exportador, digamos. En los primeros 6 meses ingresaron 125 millones de dólares por concepto de exportación de energía, en su mayoría esta que fue a Brasil, ¿no? Y hay alguna que es argentina que en realidad también es a Brasil, así que a veces no se sabe bien. No se sabe bien. Decía la presidenta de UTE, es probable que pasemos nuestro récord, que fue 2017, año 2017, con 133 millones de dólares también, porque Brasil tuvo problemas con la sequía, ¿no? Sí, yo diría que ya lo pasamos. A esta altura ya se pasó. Ya se pasó. Sí, lo que ella señalaba es, bueno, pero no se puede suponer que vamos a duplicar en el año los 125 millones del primer semestre, ¿no? No se sabe de qué forma se va a prolongar esto. No, claro. Además, estas son decisiones semanales, generalmente. Ajá. O sea, Brasil compra bloques de energía semanales. Bien, ¿y este caso qué deja entonces? Para terminar, esta experiencia en estos términos, con este volumen, ¿qué deja? ¿Se puede avanzar más en lo que se podría llamar un Mercosur de la energía eléctrica? Bueno, es lo que el gobierno quiere. En el caso de lo que viene sucediendo, aparecieron comercializadoras, que son empresas que venden de un lado y del otro con Brasil, varias. UTE ha firmado convenio con varias de ellas, y justamente es para desarrollar ese mercado, que además por un tiempo puede ser más de exportación que de importación, lo cual también es bueno. ¿Hay reglas para flexibilizar todavía en esta materia, por ejemplo, en cuanto a los precios? No, generalmente se funciona con una lógica de precio spot, que es una lógica buena desde el punto de vista de que es el precio de la máquina más cara que entraría a funcionar si no estuviera la importación. Para el negocio de oportunidades es el precio estándar en el mundo. Si uno tuviera contratos de exportación firme, entramos en otra lógica, que puede ser que en algún caso se plantee. Por ahora estamos en esta otra historia. Enseguida volvemos, vamos a detenernos en ANCAP y sus cementos. Estamos esta mañana en perspectiva con Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero electricista, graduado en la Universidad de la República. Se llama así el título, ¿no? Sí, señor. Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay, exdirector de UCU Business School. A propósito de ANCAP y a propósito de los combustibles, antes de pasar al cemento, quería preguntarle por una columna que publicó el domingo pasado en el diario El País Pedro Bordaberry, que fue ministro de Industria. Él puso,
Sumidos en eternas discusiones acerca de la suba del precio, la desmonopolización, la paridad de importación, la frecuencia de los ajustes, cuando hay otros países que están tomando medidas para dejar atrás los autos a combustión, tanto a gasoil como a nafta. Si el mundo va hacia la movilidad eléctrica de hidrógeno y nuestro país tiene exceso de energía eléctrica, existe una gran oportunidad. Para ello se debe empezar a establecer los plazos de prohibición de venta de vehículos a diésel y gasolina, como lo están haciendo muchos países. También tener en cuenta que cambiará el negocio de muchos, en especial el de ANCAP, que en el mejor de los supuestos verá achicado su mercado. La distribución también se verá afectada. UTE asumirá un mayor protagonismo, dado que la mayoría de los usuarios cargará sus vehículos en sus casas o trabajos mientras descansa o labora. Sería bueno empezar a trabajar sobre ese futuro. ¿Qué dice usted sobre este llamado de atención? Totalmente de acuerdo que ese es el futuro y no de acuerdo en que no estamos trabajando. A ver, es cierto, totalmente cierto a esta altura, de que el mundo va hacia la electrificación, no solo en el transporte, que tal vez es lo más importante de lo que falta electrificar, sino también, como lo vemos en nuestros domicilios cada vez más. El split es el elemento de calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la electricidad es el futuro, y la electricidad proviene de muchas fuentes, pero si además proviene de la fuente renovable, mejor, porque ayuda a descarbonizar la economía y por lo tanto a ir superando el problema mundial más importante, que es el cambio climático. Así que es cierto que hay que mirar para ahí y hay que mirar al futuro para ahí, y electrificar la flota es un objetivo de este gobierno, pero tenemos que tener claro que en un país cuya vida media de un vehículo son 15, 18 años, es un proceso lento. Si los 30.000 o 40.000 vehículos que se venden cada año fueran todos eléctricos, igual es el 5% de la flota eso. O sea que el proceso es lento y hay que incentivarlo, y una de las cosas que se están haciendo, que ya hay beneficios fiscales para autos eléctricos, va a ser exacerbar un poco más eso. ¿Uruguay piensa entrar en esa lógica de fijar fechas tope en las que ya no se puede vender más determinado tipo de vehículos, etcétera? Todavía es muy prematuro para decir eso, cuando tenemos apenas los primeros vehículos eléctricos rodando, y tenemos que conseguir vehículos eléctricos económicos, que todavía hay muy poquitos. Entonces es prematuro poner fechas, pero vamos a ir a esa lógica como país dentro de 10, 15 años seguramente. Hay que ir también a electrificar la flota del transporte público, ya hay algunos vehículos rodando, tanto taxis como ómnibus, y ese es uno de los desafíos de mediano plazo, y es verdad que en el fondo es mucho más estratégico que ver qué hacemos con el PPI, que es lo que dice Pedro Bordaberry. Además, todo indica que va a haber como una especie de confluencia entre ANCAP y UTE, ¿no? Bueno, esa es otra discusión interesante. Ahí la discusión, hay que bajar un escalón de esa discusión, porque es cierto que vamos a tener a UTE vinculada con el transporte, y probablemente tengamos ANCAP incluso hasta vinculada con la producción de hidrógeno verde. O sea que de alguna manera las energías renovables van a estar confluyendo. Después está el tema de la refinería. La refinería por unos años va a tener igual trabajo. Hay que pensar que en la región hay déficit de refinado y se importa refinado, porque hay déficit de refinerías y porque probablemente nadie invierta en nuevas refinerías en este contexto mundial. O sea que ANCAP tiene un mercado incluso regional que podría desarrollar para refinado en el mediano plazo, por la refinería. Después el resto del negocio de ANCAP claramente hay que irlo modificando, por eso ANCAP se está lanzando a participar de alguna forma en el negocio del hidrógeno verde, aunque con fondos privados, no con fondos propios, facilitando la llegada del hidrógeno verde. También UTE está en esto, y de hecho tenemos un grupo de trabajo donde están ambos, y el Ministerio y el Ministerio de Ambiente y alguno más, para el desarrollo de la estrategia uruguaya de hidrógeno verde, que es, le aclaro a la población, la forma de electrificar el transporte pesado. El transporte de larga distancia y pesado, que no funciona con baterías. Entonces, es producir hidrógeno a partir de energía eléctrica de fuentes renovables, ¿no? Claro, uno produce, se llama verde por eso, porque las fuentes con las que uno produce el hidrógeno son fuentes renovables. El hidrógeno después puede volver a generar electricidad y mover un vehículo de gran porte, porque ocupa mucho menos espacio el hidrógeno que una batería. Y ese tipo de cosas en el mundo está viendo muy fuerte. En Europa hay decisiones importantes de la Unión Europea y algunos de los gobiernos principales de Europa, como el de Alemania, de subsidiar proyectos de largo plazo en hidrógeno verde, y Uruguay está queriendo subir a esa ola, y ANCAP está queriendo subir a esa ola, y UTE también. O sea que ahí vemos confluencia estratégica, que vamos a irla viendo cada vez más en estos temas, y que son los temas que el país tiene que discutir a largo plazo, sin duda.
Ministro Paganini, el martes 21 ANCAP comunicó que va a lanzar un proceso competitivo para asociarse con un privado en el sector Portland, ese sector que viene dando pérdidas desde hace 20 años. Ya lo hablamos el miércoles con el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, pero a ver, en síntesis, en primer lugar, ¿por qué se optó por ese camino? Bueno, el año pasado ANCAP desarrolló un estudio a nivel de la gerencia de ANCAP y en diálogo con el sindicato de varios meses, evaluando la situación general de su unidad de Portland y de Cemento del Plata, que es la sociedad anónima que depende de ANCAP y que se ocupa de la parte comercial. Y las conclusiones a las que llegaron son confluyentes en cuanto a la dimensión y las causas del problema. Después, en el sindicato hay otras ideas sobre cuál podía ser la solución. Pero nosotros recibimos esa información de ANCAP que nos parece sólida respecto de los caminos. Y el único camino realmente viable es el de asociarse con un privado que tenga capacidad de desarrollar un negocio regional de cemento. ¿Por qué es importante lo de regional? Porque la capacidad instalada que ya tiene el mercado uruguayo de producción de cemento es mucho mayor que la demanda. Entonces, en ese sentido, cuando hay una situación donde aparece capacidad de producción mayor para competir por un mercado, el productor más débil es el que sufre. Acaba de sumarse un nuevo jugador a ese mercado. Se acaba de sumar Cielo Azul. Cemento de Artigas está fuerte, hasta hoy eran 38, 40 ANCAP, 60 o 50 y pico Cementos Artigas y un poco de cemento importado. Ahora aparece un jugador nuevo y además con muy buena tecnología. Si uno dice, bueno, hay competencia por un mercado chico y sobra capacidad, el que sufre es el más débil. Y el más débil es ANCAP porque es el que tiene los costos de producción más caros y por lo tanto puede ser menos agresiva en sus precios. Uruguay tiene precio muy alto del Portland, un poco por eso, porque ANCAP fija un precio caro porque tiene costos caros. Hasta ahora los privados se beneficiaban de esa ineficiencia de ANCAP, podían vender a precios demasiado altos, digamos, ahora tienen margen para bajar. Y sí, ambos, y de hecho se está viendo ya una agresividad comercial mayor en el mercado, los barraqueros lo saben. Incluso con agresivas promociones. Entonces, si se va a entrar en una guerra de precios y uno tiene una unidad que ya pierde dinero, bueno, va a perder más dinero. Y entonces hay que entender que en realidad el negocio es regional. Es decir, ¿dónde se ponen las fábricas y dónde están las calizas? Que Uruguay, por suerte, tiene muchas. ¿Y dónde está el mercado? Y cerca, pero en la región, porque hay que ir a la demanda. ¿Dónde está la demanda? Y la demanda está más en Brasil, más en Argentina y en Uruguay. Entonces, cuando uno habla de asociarse, habla de una asociación integral. ¿Por qué integral? Porque hay que asociarse con alguien que tenga el músculo comercial o que pueda desarrollar ese mercado, que es un esfuerzo costoso desarrollar un mercado. O sea, no es mandar un camión con Portland ANCAP a una provincia argentina a ver quién lo vende, es desarrollar canales de distribución, colocar las marcas, conseguir llegar a todas las grandes obras en esos países, presentarse a licitaciones, todo un trabajo muy fuerte que es comercial y que requiere mucho dinero, que ANCAP no tiene el foco para hacer eso, pero además requiere también modernizar la tecnología de producción, y por eso hablamos de asociación integral, porque es una asociación que tiene que ser industrial y comercial. El viernes 24, entrevistamos al director del Frente Amplio en ANCAP, Vicente Iglesias. Lo primero que señaló fue que, si bien es cierto que este negocio ANCAP da pérdidas hace años, también es cierto que esas pérdidas cada vez son menores. Señaló que el año pasado fueron 2,4 millones de dólares de pérdida y en el primer semestre de este año 1,1. Incluso él decía, la pérdida a fin de año, si se extrapolaran los números, andaría en el mismo orden del año pasado. Si no hubiera estado la pandemia, las pérdidas habrían sido menores. Bueno, a ver, en primer lugar, creo que sí, hay que pensar lo que está pasando y no lo que pasó. Lo que pasó el año pasado fue una demanda bastante fuerte de las obras grandes que estaban empezando, y un competidor nuevo que no estaba todavía, y una restricción en los costos de mantenimiento que por decisiones de ANCAP que le permitieron tener un flujo de caja razonablemente favorable comparado con años anteriores, que era mucho mayor. Pero lo cierto es que uno no puede no invertir en mantenimiento y en inversiones mínimas de seguridad a largo plazo. Ya el año que viene habría que poner bastante dinero en poner las plantas en buen estado. Y por otro lado, como decíamos recién, en el sector comercial acaba de irrumpir un jugador nuevo con una capacidad de producción mayor que ANCAP y que ya se ve en el mercado que está haciendo, o sea, lo que usted esfuerzos dice de promoción. Es que eso que señala el ingeniero Iglesias de que
de que no es tan malo el panorama con los cementos, de que vienen reduciéndose las pérdidas, ¿usted dice que eso no es sostenible? En absoluto. Ajá. Y en absoluto sostenible cuando viene alguien que va a tener más capacidad que yo y recién entró a funcionar ahora. Ahora, él planteaba como alternativa a lo que resuelve la mayoría que ANCAP haga las inversiones necesarias para ponerse a tiro con la competencia sin perder la propiedad del negocio. Sugería que hay mecanismos para hacerlo sin afectar las cuentas de ANCAP, por ejemplo, fideicomisos con aportes de obligaciones comerciales. Decía que el aporte inicial de capital además no sería tan costoso, entre otras razones porque ya se tiene el horno de cemento para Paysandú, ese horno que se compró hace años y está sin instalarse. Lo que hay que hacer es armarlo, decía Iglesias. ¿Cómo responde usted a un planteo así? Me parece que en el fondo son dos cosas, dos fuentes de inversión que se requieren. Iglesias está hablando de una, que sería poner a funcionar el horno y mejorar un poco la parte de producción, pero después hay otra que es el desarrollo comercial regional. Pero poner a funcionar el horno, que está parado desde el 2015, que costó sus buenas 50 millones de dólares de ese orden, y que montarlo según las propias indicaciones del sindicato costaría 100 millones de dólares más, bueno, no es poco dinero, ¿no? No es poco dinero para un ente que tampoco está produciendo ganancias al punto de poder financiarlo. Entonces ya sí hago un fideicomiso, bueno, pero hay que pagar después el fideicomiso. Y ANCAP, si a mí me preguntan, tiene que invertir en el futuro y no en desarrollar un negocio totalmente lateral, que es otro negocio, que no es el principal que nosotros queremos que desarrolle para el futuro, que tiene que ver con la energía y no con el Portland. Entonces la verdad es que es gastar energía gerencial, energía en toma de decisiones, tiempo, además de dinero, en desarrollar una unidad que hace 20 años que pierde dinero, que se probaron cosas antes también de asociación comercial, y estamos convencidos que lo que hace falta es una asociación integral que traiga tecnología, que traiga know-how, que traiga eficiencia y que también abra mercados. Nada de eso es un emprendimiento menor que se puede hacer diciendo, bueno, hago un fideicomiso. Es mucho más complejo que eso, requiere mucha energía de la dirección de la empresa y de las gerencias, que queremos volcada en ser más eficiente en la producción de combustible. Lo otro que él señalaba, y con eso cerramos este capítulo, él decía, las inversiones se pueden empezar a hacer ahora y estar funcionando en un tiempo razonable para empezar a dar resultados económicos. En cambio, si se sigue el camino de la asociación con un privado, se pierde tiempo en todo el proceso. Estudiar los contratos, diseñar los pliegos, adjudicar la licitación. Mientras tanto, ANCAP sigue perdiendo terreno frente a la competencia. ¿Cómo observa eso de que el proceso que se ha iniciado no es automático, no es instantáneo, digamos, en cuanto al impacto? Ningún proyecto es automático. ANCAP va a tener que el año que viene destinar fondos a mantener su posición de mercado, para mantener valor. Eso le va a costar resignar precio, para empezar, cuando ya estamos viendo lo que pasa en el mercado. Y la verdad es que algún dinero va a haber que invertir también por temas de poner las plantas, que durante la pandemia se pudo invertir menos en una situación, pero todo eso es mínimo respecto de lo que hay que invertir para realmente estar en competencia y mantener funcionando una unidad estratégica para el país, con puestos de trabajo, con una serie de cosas. Así que la solución fácil de decir pongo algún millón y hago algo, bueno, eso va a haber que hacerlo, pero eso no arregla el problema. Eso lo único que hace es lograr llegar al momento de la asociación con algo valioso que nos permita mantener un porcentaje de participación importante. ¿Y ustedes están seguros de que hay candidatos para la asociación? Yo personalmente no participo del proceso, participa el directorio de ANCAP, tengo información de primera mano, sí, de que hay sólidos interesados en el negocio. Enseguida, en el final de la entrevista, cambiamos completamente dentro del área de su cartera, pero para otro lado. La muestra Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Belén Farías es la firma de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. En realidad, mano chueca, tenemos que decir, porque ese es su nombre artístico, ese es su seudónimo, con él se mueve. Ella, la autora de este cuadro que tenemos acá en el estudio, de este que nos permite tener 12 acompañantes, porque son 12 y aquí empezamos con el problema, 12 los macacos, muñecos, personajes, monstruos, ¿cómo llamarlos? Hemos estado con esa duda en estos días, ¿no? Fíjense que los colores son muy variados, naranjas, amarillos, negros, rojos. Fíjense que algunos tienen 4 ojos, otros tienen 2.
Fíjense que las formas de esos mismos seres son variables, algunos se parecen a animales. Bueno, ella misma tiene un nombre para semejante, ¿cómo decirlo?, especie. Ayer en la entrevista, Fernando Medina en La Conversación le preguntó por esto. ¿Vos les das un nombre particular a ellos? Cuando empecé a dibujar le daba un nombre a cada uno, porque los dibujaba individualmente, así, era un cuadro y un dibujo, bien, o una lámina y un dibujo, pero después empecé a dibujarlos así, como todos juntos. Entonces, claro, ahora son como una especie, vamos, sí, a decir, un estirpe. Y entonces ahí ya dejé de ponerle nombre, porque fueron tantos, tendré más de 1000 dibujos, porque son muchos. ¿Y cómo les decís? Cuando, bueno, me voy a pintar, los voy a pintar a estos personajes en tal situación o en tal... Y siempre por mano chueca. Son mano chueca. Ellos también se llaman mano chueca. Sí. Son tus mano chueca. Bueno. Y tienen, más allá de lo que podemos ver, digamos, muy, muy claramente, algunas características, digamos, sobre las que te gustaría decir algo. Por ejemplo, por supuesto que hay géneros. Hay masculinos, hay femeninos, hay animales, tal vez. Pero sí, ¿vos qué nos puedes contar? A ver. Sí, hay como gatitos o perritos, ¿sí?, medios extraños. Y no tienen género mis dibujos. ¿No tienen género? No tienen género. O cada uno le puede poner el género, o el nombre, o darle una identidad a cada persona. Pero yo no le pongo ningún nombre, ningún género. Son todos mano chueca, sin género. Así hablaba ella misma, Mano Chueca o Belén, en la entrevista, que está disponible en nuestro sitio web. Está disponible en audio y en video, y por lo tanto con una cantidad de ejemplos más de su obra. Pueden recurrir también a nuestra cuenta en Instagram. Ministro Paganini, hace 2 semanas usted llegó de Estados Unidos después de una gira en la que firmó varios acuerdos en materia de tecnologías de la información y la comunicación, innovación, etcétera. De uno de ellos nos ocupamos hace unos días, el que se firmó con Amazon Web Services, el paquete de servicios informáticos en la nube que ofrece esa compañía y que permite, bueno, entre otras aplicaciones, acceder a grandes bases de datos, analizar información, desarrollar software. Según decía nuestra entrevistada, Avi Daniel, gerente de programas de Amazon Web Services para América Latina, el acuerdo va a habilitar a instituciones públicas y privadas de Uruguay a que hagan uso de los servicios y programas informáticos de Amazon que se emplean justamente a través de Internet. ¿Qué cambios implica este acuerdo? Porque de hecho ya hay empresas uruguayas accediendo a esas posibilidades. En realidad lo que el gobierno está buscando es fortalecer la relación con Amazon en varios sentidos. Uno es si el mundo migra los sistemas informáticos a la nube, se viene haciendo hace años. Migrar a la nube es muy económico porque permite utilizar recursos que son de otro y que además en forma elástica, uso más, uso menos según mis sistemas necesitan, y no toda la inversión en hardware y en activo fijo y en centros de datos que era la tradicional, y todavía hay una necesidad de migración. Facilitar eso tanto con la plataforma de Amazon como con algunas otras que hay disponibles es algo interesante siempre. Permitir que las startups uruguayas tengan acceso gratuito por un tiempo y capacitación a estas tecnologías también es bueno y es parte del acuerdo, así que en ese sentido nos acercamos tanto con Amazon como con algunas otras compañías en Washington a ir generando este tipo de intercambio para facilitar la migración de la tecnológica en general de nuestra plataforma de TI, tanto organizaciones públicas como privadas. También nos interesa que Amazon tenga presente lo que es Uruguay como país productor de tecnología, como país con capacidad de exportación de software, como es evidente, y también evidentemente como lugar para radicar eventualmente inversiones de ellos mismos. Entonces la relación comienza. Ahí está. Esa era una de las preguntas, ¿no? Amazon va a ser simplemente un proveedor extranjero, como de hecho lo es IBM, lo es Microsoft, lo es Google, o terminará invirtiendo en Uruguay para generar un ecosistema de innovación, etcétera. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que los pasos son, en estas relaciones con las grandes compañías, paso a paso se avanza. Y de hecho hicimos todo el pitch, como dicen ellos, o sea, toda la venta, todo el discurso de por qué Uruguay es atractivo para radicar aquí en el sur,
infraestructura de Amazon, como ya lo está evaluando y avanzando fuertemente Google, dado que en el sur hay un déficit, en el sur de América del Sur y en el cono sur hay un déficit tanto de data centers como de plataformas de infraestructura en general, y creemos que Uruguay, que es un país que permite inversiones de largo plazo, es el lugar ideal para erradicarlas. Entonces, la conversación avanzó en ambos sentidos, lo que se firmó es lo que hoy se puede firmar, el resto se irá conversando. También tuvimos otras visitas en New York. Yo quería poner énfasis en una que ha pasado un poco desapercibida. ¿Cuál concretamente? Hicimos un acuerdo mucho más concreto con New Lab, que es una organización de la ciudad de Nueva York, que es un centro de innovación, que lo que permite es desarrollar tecnología para problemas concretos que traen las corporaciones o las organizaciones públicas, y atraen compañías tecnológicas, startups, tecnólogos, entrepreneurs, a resolver problemas concretos con un acuerdo donde ellos aportan una metodología, la compañía que trae aporta dinero y el gobierno aporta otra parte del dinero para favorecer la innovación. A ver, un ejemplo para que al oyente esto le resulte más o menos comprensible, bajarlo a tierra. Bueno, por ejemplo, una empresa de automóviles trae la problemática de cómo mejorar la movilidad, la automatización de su vehículo, y hay empresas de tecnología que le aportan software o le aportan un prototipo de cómo podría ser un vehículo autónomo de la marca Ford, por ejemplo, que es el caso que estaba contando, que está funcionando allá. O otra empresa trae un problema de cómo hacer su proceso industrial circular, es decir, que no genere o que reaproveche lo mejor posible sus residuos, y tecnólogos de todo el mundo se suman a eso, y al final terminan habiendo 2 o 3 pilotos de tecnología disruptiva que la empresa puede comprar o que se pueden transformar en una startup. Eso lo vamos a traer a Uruguay, se van a arrancar los New Lab Uruguay Studios. Sí, el acuerdo en ese caso fue con LATU y la ANIE, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Es una forma de darle a nuestro ecosistema emprendedor y tecnológico una pata internacional, para que este tipo de herramientas que ya existen en Uruguay, en ANI, ahora con mucho más acercamiento a un ecosistema innovador potente como es el de Estados Unidos. Entonces participa LATU, ANI, y han aportado, también están participando algunas grandes empresas de tecnología que están en la región, como Globant y Mercado Libre, y probablemente se sumen algunas otras. O sea, es potenciar la posibilidad de internacionalizar rápido nuestras ideas, así como traer acá empresas que puedan estar interesadas en nuestra tecnología para de repente nuestro agrointeligente o la salud, etcétera. ¿Cuándo se van a ver resultados concretos de esto? Estamos firmando el acuerdo concreto, ya con abogados y contratos y demás, antes de fin de año, probablemente en noviembre, y arrancarían en enero. ¿Y en enero entonces qué es lo que se va a ver acá? Un equipo con personas de New Lab aquí, trabajando junto con la gente de ANI y con la gente de LATU, y ya en el correr de los primeros meses alguna convocatoria atrás de alguna línea de problemas concretos. ¿Se va de viaje ahora? Me voy a Dubái ahora. Hoy es jueves, pero ¿se va? ¿Cuándo? ¿El sábado? Sí, pasado mañana. Se va a Dubái a participar del lanzamiento de la Expo Dubái. Pero sí, el gobierno ha puesto fichas varias en esa exposición, ¿no? El gobierno le ha puesto fichas, hay un stand de Uruguay en la Expo Dubái que va a durar muchos meses, el presidente va a ir en febrero, y yo voy ahora y voy a tener el honor de inaugurar el stand, además de generar reuniones de negocios con autoridades de los Emiratos Árabes, con empresas del sector de energía de esa zona y también con empresas de todo el mundo, porque la Expo Dubái es un lugar de convergencia de muchos emprendimientos mundiales, donde tanto la tecnología como los temas de la energía, como incluso los temas de la alimentación y la seguridad alimentaria están presentes, y entonces Uruguay tiene mucho para decir, tanto en lo que es producción de alimentos como en lo que es tecnología, como también energías renovables. Bueno, ya hablaremos después a propósito de los resultados que vaya dejando esa gestión. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Gracias a ustedes.